Hola, hoy vamos a hablar de los criterios que se deben tener en cuenta para garantizar la calidad del producto final durante la cosecha y el manejo de residuos resultantes del proceso de post cosecha en un cultivo de maracuyá. También vamos a describir los residuos aptos para ser aprovechados y cuáles se deben someter a disposición final. El cultivo de maracuyá es considerado promisorio, es decir, que ha crecido mucho en Colombia por su adaptación a diferentes climas desde cálido a templados y también por su rentabilidad. Veamos primero aspectos agronómicos generales de este cultivo. Colombia tiene aproximadamente 32.000 hectáreas sembradas en maracuyá comercial, con una producción de 550.000 toneladas por año. La mitad de la producción cubre la demanda nacional y el restante se exporta como pulpa de fruta fresca y procesada. El cultivo se establece en pisos térmicos que van de 0 a 1.300 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas entre 24 y 31 grados centígrados. Es un cultivo exigente en agua, pero no tolera encharcamiento, porque favorece la entrada de hongos patógenos por la raíz. El maracuyá se adapta a diferentes suelos siempre que sean profundos y fértiles. Sin embargo, los mejores son los suelos sueltos y bien drenados. Variedades para siembra. La variedad preferida por agricultores y consumidores de fruta en Colombia es la Passiflora edulis, variedad flavicarpa, con frutos de cáscara amarilla. Esta se adapta muy bien a los suelos y condiciones agroclimáticas colombianas. En el maracuyá, la fructificación depende del número de óvulos fecundados dentro de la flor. Y esto determina el peso del fruto, demostrando la importancia de los polinizadores naturales. Un fruto puede desarrollar hasta 350 semillas. Si desarrolla pocas, es probable que el fruto salga hueco, liviano y con poco jugo. El ciclo del cultivo. Se debe establecer primero el semillero germinador con semilla certificada y desinfectada de patógenos. El trasplante. Para llevar las plántulas a sitio definitivo deben transcurrir casi 2 meses de haber germinado y desde que nacen hasta la floración transcurren 180 días. La primera cosecha comienza a los 8 o 10 meses después del trasplante a sitio definitivo del cultivo. El tutorado. El cultivo de maracuyá, por tratarse de plantas enredaderas, requiere de un buen tutorado para asegurar calidad del fruto y evitar una alta incidencia de plagas y enfermedades. Periodo de producción. Las plantas de maracuyá pueden producir frutos durante 2 años de manera rentable. Después de ese tiempo decrece la producción y es necesario renovar el cultivo. El rendimiento promedio en Colombia está en 17 toneladas por hectárea durante el ciclo del cultivo. Ahora, manejo de cosecha. Para cosechar los frutos del maracuyá debemos tener en cuenta los indicadores de madurez, que son cuando los frutos están más grandes que los demás y que presentan una parte de color verde, un 30% o 40%, y la otra de color amarillo, un 70% aproximadamente. Los frutos que han caído al suelo de manera natural y que están demasiado maduros y o golpeados con daño cosmético se disponen en canastillas aparte como producción de tercera y menor precio. Generalmente van para la industria. Los frutos del maracuyá deben ser recogidos en canastillas de manera delicada, sin ser aporreados y en su punto exacto de madurez. Estos se llevarán a un centro de acopio lo antes posible para lavar, secar, seleccionar o clasificar y empacar antes de su comercialización. Manejo de poscosecha. La poscosecha es la conservación de la vida útil de las frutas en fresco. Garantiza el acceso a los alimentos frescos de buena calidad mediante métodos y técnicas que minimizan pérdidas. Como lo dije antes, los frutos cosechados llegan al centro de acopio dentro de la finca o en un lugar dispuesto para varios productores donde se lava y se clasifica por calidades.
Los frutos más maduros y arrugados, obviamente que no estén enfermos, son requeridos por la industria procesadora, ya que esta no requiere presentación de las cáscaras, sino el contenido de la pulpa. Los frutos que van con destino a plazas de mercado minoristas se empacan en costales de 30 kilos y generalmente son recogidos por intermediarios, mientras que los frutos con destino a plazas mayoristas y a los supermercados de cadena, los cuales requieren de una buena y excelente calidad y presentación, sí van empacados en canastillas de máximo 20 kilos. Algunas gobernaciones y municipios han facilitado a las asociaciones de productores unos centros de acopio con plantas clasificadoras que realizan el proceso de selección y de calidad de manera más rápida y eficiente. Es del caso de la planta de Dabeiba, Antioquia, entre otras. En esta, después del lavado y secado automatizados por la maquinaria, el personal que vigila el proceso también realiza una última selección manual, clasificando los frutos de maracuyá en 4 categorías o calidades: extra, primeras, segundas e industria. El paso siguiente es la comercialización. Pequeñas plantas despulpadoras. Algunas asociaciones de campesinos han logrado instalar alrededor de sus fincas o cultivos pequeñas despulpadoras, donde se lava y se clasifica a mano la fruta y se procede al despulpado y congelamiento. La pulpa de maracuyá puede durar hasta 6 meses congelada sin necesidad de ningún colorante ni conservante o aditivos químicos, siempre y cuando se preserve la cadena de frío. El uso del maracuyá en la industria. La industria utiliza la pulpa de maracuyá para jugos procesados o refrescos, gaseosas, saborizantes, gelatinas, bebidas energéticas, medicinas, alimentos para animales, entre otros subgrupos. La fruta es muy rica en vitaminas y minerales: vitamina C, provitamina A, betacaroteno, proteínas, minerales, carbohidratos y grasa. Y por esto también se utilizan para preparar néctares, mermeladas, helados, pudines, conservas, entre otros. En Brasil, el aceite que se extrae de sus semillas se utilizan en la fabricación de jabones, tintas y barnices. La industria también utiliza las cáscaras del maracuyá, el epicarpio, en la fabricación de papel. Las cáscaras se componen de finas fibras vegetales de celulosa, hemicelulosa, pectina y lignina, que al procesarlas conforman una masa que sirve de aditivo para rellenar los huecos de la compleja red de fibras de papel extraídos de la madera de los árboles, y esto hace que el papel sea más suave y más uniforme. El maracuyá se usa también en la fabricación de pectinas. La pectina es un polisacárido complejo presente en las paredes celulares de las frutas, que se utiliza como espesante en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética. En el caso de la industria y de las pequeñas plantas despulpadoras, algunas de ellas también aprovechan de los residuos resultantes, es decir, del mesocarpio de fruta, la partecita blanca pegada a la parte interna de la cáscara. Para extraer pectinas, esta sustancia gelatinosa es utilizada en la industria alimenticia para fabricar gelatinas y para dar consistencia a alimentos procesados de consumo humano. Entonces, ¿cuáles son los residuos aptos para ser aprovechados? Primero veamos qué es aprovechamiento. Aprovechamiento es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos, los materiales orgánicos de desecho se reincorporan nuevamente al ciclo económico y productivo por medio del compostaje, transformación industrial o cualquier otra modalidad que conlleve a beneficios sanitarios, ambientales y económicos
contribuyendo así a la economía circular. En nuestro país, más del 60% de los residuos que se generan son de carácter orgánico y muy pocos se están aprovechando. Algunos son utilizados únicamente como fuentes de energía para alimentación animal, compost, y otra parte de esa cantidad se destina directo a la basura. Cuando se habla de residuos orgánicos, se hace referencia a aquellos residuos que provienen de restos que se pueden degradar o desintegrar rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica que pueden ser aprovechados mediante su transformación industrial o generalmente como abono orgánico, por medio de diferentes técnicas como la lombricultura, compostaje, digestión anaerobia y otras formas de aprovechamiento. Al hablar de residuos orgánicos es importante identificar las propiedades biológicas como constituyentes, si son solubles en agua, si son azúcares, féculas, aminoácidos y diversos ácidos orgánicos, hemicelulosa y celulosa. Se estima que los residuos de la fruta son del 63%, siendo un 13% semillas y un 50% cáscaras. Estos residuos, de no aprovecharse y si se depositan al aire libre, generan problemas ambientales como malos olores, moscas, mohos y hongos. También ocasionan problemas de gestión de residuos en los vertederos o rellenos sanitarios por la formación de lixiviados que pueden contaminar fuentes de agua. Buscar la revaloración de estos residuos es una oportunidad de investigación para el desarrollo de nuevos productos. Muchas gracias. Le habló la aprendiz Kerlin Urelli Beltrán García del Tecnólogo Gestión Agroempresarial. Muchas gracias.